¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas, en la que vamos a comenzar hablando de lo que seguramente es el tema de la semana en materia económica aquí en la ciudad de Mar del Plata. Esto viene de la mano de una noticia inesperada y que ha sido recibida sin duda con, le diría yo, un desencanto generalizado por distintos sectores de la producción, ya que, como seguramente usted conoce a esta altura de la semana, bueno, durante los últimos días el Ministerio de Educación de la Nación decidió dar nuevamente un inicio temprano al ciclo lectivo 2014, lo que obviamente impacta de manera significativa todo lo que tiene que ver con la actividad turística del mes de febrero de la próxima temporada estival aquí en el ámbito local. Le decía recién, la verdad que en distintos sectores uno lo que recoge son expresiones de desencanto, de descontento generalizado. Es una medida que, a pesar de los intentos previos de diálogo que habían manifestado distintos empresarios de la ciudad de Mar del Plata, incluso las autoridades municipales, con la intención justamente de rever lo que ya en la última temporada de verano había tenido un impacto negativo realmente importante en lo que tiene que ver con el circuito turístico de Mar del Plata y de la costa atlántica en general. Bueno, a pesar de, digamos, estas movidas que se habían generado en las semanas previas a las elecciones, realmente cayó como un balde de agua fría esta decisión de iniciar el ciclo lectivo 2014 el día 26 de febrero. Así que tenemos algunos testimonios para compartir con ustedes de lo que es la respuesta, le diría yo, o de alguna manera, le diría yo, la opinión general que hay hoy en el ámbito marplatense en relación a esta novedad. Y vamos a comenzar con el testimonio de Pablo Fernández, presidente del Ente Municipal de Turismo, que nos contaba cómo se recibió en el ente esta decisión. La verdad que lo recibimos mal, no estamos de acuerdo con esta decisión. Nos parece que hace falta un esfuerzo para comprender y poder poner sobre la mesa la importancia que tiene el mes de febrero dentro de lo que es la temporada turística, no solamente para Mar del Plata, toda la costa atlántica, todos los destinos turísticos del país, y sobre todo cuando aparentemente estamos cerca de una posible solución que nos incluya a todos, porque son 3 días la diferencia. Nosotros con 3 días de clase, más o menos, estamos empezando el día 26 o estamos empezando el día 5 de marzo. Con lo cual, Mar del Plata lo que hace es, desde un lugar de responsabilidad muy grande, como siempre lo ha hecho, es plantear la importancia de los 190 días de clase, porque sabemos que es estratégico para el país, sabemos que es estratégico para nuestros chicos, para el futuro de nuestros hijos, lo comprendemos y lo acompañamos, y siempre lo hemos dicho. Ahora, también es importante que febrero sea un mes turístico, por muchas cuestiones. Por un lado, está el impacto directo económico que tiene para las economías regionales, en este caso la nuestra en Mar del Plata o cualquiera del país. Por otro lado, el prejuicio que tiene para infinidad de trabajadores. Recordemos, por ejemplo, como dato, que los contratos temporarios, cuando son de menos de 45 días, no les sirven a los trabajadores para luego poder tener la obra social durante todo el año. O sea que aquellos empleados temporarios de verano corren riesgo de que se le caiga la obra social. Eso es un detalle, porque hay que recordar que todos estos chicos tienen que tener clase 190 días, pero los papás tienen que tener trabajo. Entonces, lo que estamos planteando es, sentémonos en una mesa, hagamos un esfuerzo extra para entender e interpretar las cosas de tal manera que la solución nos incluya a todos. Esta no es una cuestión que tenemos que estar unos sobre otros o una cuestión sobre la otra o una importancia sobre la otra. Las dos cosas son muy importantes y las dos cosas hay que tenerlas en cuenta. Con lo cual, el planteo es ese, y el planteo es de todos los sectores es ese, porque en estos días hemos tenido reuniones con la CGT, con todos los gremios que están agrupados adentro de la CGT, con las cámaras empresarias, con comerciantes, con gente de distintas instituciones, todos preocupados por esta problemática de la ciudad de Mar del Plata. ¿Existe posibilidad de revertir esta decisión? Siempre existen posibilidades de revertir todas las decisiones, siempre existen posibilidades de resolver o de intentar resolver todos los problemas, y para eso estamos y en eso nos tenemos que ocupar. En ningún caso nada es determinante como para que no se pueda rever, no se pueda seguir dialogando e intentar buscar, como decía, una decisión que nos involucre a todos. Con lo cual, la idea es seguir haciendo las gestiones por las vías que tienen que hacerse las gestiones, las vías formales, oficiales, los pedidos como se habían hecho, y por otro lado hay en camino algunas
señales o posturas o actividades que Mar del Plata entera está pensando hacer para que se vea que hay una ciudad entera atrás de esto. Por eso se está hablando de alguna marcha, se está hablando de alguna acción que muestre una Mar del Plata preocupada por esto, una Mar del Plata en su conjunto. Todos los sectores planteando esto ante las autoridades provinciales y nacionales. Y como comentaba Pablo Fernández en este testimonio que compartíamos, una de las cuestiones que más sorpresa genera a partir de lo que fue el anuncio del inicio de clases del próximo 26 de febrero es esta idea de que solo 3 días de clase supondrían cambiar este 26 de febrero por el 5 de marzo, que es el arranque de la semana siguiente, lo que tiene que ver obviamente con el periodo posterior al feriado de carnavales que se da con los primeros días del mes de marzo. Realmente una noticia que cayó mal, le decía anteriormente, y que ha generado, como también decía Pablo Fernández, bueno, distintas reuniones a lo largo de la semana en sectores empresariales, también entre los trabajadores. La CGT estuvo muy activa en esto. Por supuesto que las cámaras empresariales de la ciudad de Mar del Plata, como la UCIP, han manifestado su descontento. Incluso la UCIP aportó un dato clave, le diría yo, en la segunda mitad de la semana, que marca que ya en la segunda quincena de febrero del año 2013, cuando uno compara esa quincena contra la segunda quincena de febrero del año 2012, recuerde usted que durante el 2013 ya también se había decidido un inicio temprano de clases, las ventas aquí en la ciudad de Mar del Plata cayeron un 40%. Creo que este dato permite dimensionar el efecto económico negativo que genera una decisión como la anunciada en los últimos días desde el Ministerio de Educación de la Nación. Pero seguimos compartiendo testimonios de actores locales que manifestaron su preocupación por esta medida. El turno de Eduardo Palena, presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica. Nos ha sorprendido porque veníamos ya charlando con el intendente y con el gobernador, se había comprometido a trabajar sobre el tema. Es un tema recurrente, nos ha pasado el año pasado, que empezaron ante las clases y se afectó mucho a la actividad. Entonces nos adelantamos, planteamos el problema y vimos que había voluntad, pero obviamente con esta respuesta nos ha sorprendido, aparte de forma unilateral, porque nos podría haber convocado a buscar soluciones y realmente nos cayó muy mal. Da la sensación de que hay otras maneras para garantizar esos 190 días de clase que se están planeando del Ministerio, ¿no? Obviamente, es decir, nadie está en contra de lo que es la educación. Es más, los objetivos de nuestra asociación siempre es trabajar en capacitación y nunca nadie va a estar en contra. Y está mal plantear que es educación o turismo, no es un antagonismo entre un sector u otro. Creo que necesitamos las dos cosas. Entonces, lo que nosotros tratamos de trabajar en nuestra actividad sin desmerecer lo que es la educación, ¿no? Está claro. Ahora, Eduardo, ¿qué tanto afecta que las clases, y esto para ponerle números, para explicárselo a la gente común que no tiene una empresa vinculada con el negocio turístico, especialmente, digamos, impactado por lo que es la estacionalidad alta de la temporada, cómo afecta, digo, a los números de un establecimiento hotelero, gastronómico, turístico, que las clases empiecen el 26 de febrero en lugar de empezar, por ejemplo, el 5 de marzo? ¿Qué dato nos puedes dar? Afecta muchísimo porque hay muchos establecimientos que trabajan solamente en temporada de verano. Quiere decir que la gente hace inversión en infraestructura, tiene su personal, comunicación, marketing. Cuando antes eran 90 días, después pasó a 60, ahora estamos hablando de 40 a 45 días. Obviamente la ecuación económica no le cierra. Después un porcentaje muy alto de la actividad hotelera trabaja con grupos de turistas que vienen del interior. Es decir, que esto viene en paquetes de 7 días, donde tienen incluido alojamiento y gastronomía. Esa gente, ¿por qué elige Mar del Plata? Él elige por lo que es playa, por las actividades que hay en Mar del Plata, el espectáculo, es decir, cosas que no pueden realizar durante el invierno, obviamente por no estar la playa, no están los espectáculos, y aparte porque están en distancias muy lejanas. Es una persona de Salta no puede venir un fin de semana largo a Mar del Plata. Entonces, todos esos 15 días que perdemos realmente son turistas que se pierden. Y yo te estoy hablando de hotelería y gastronomía, pero obviamente ponete a pensar un balneario, un parque acuático, realmente afecta mucho. Y a veces uno, o la gente que no está en el tema no se da cuenta lo que es el turismo. Uno piensa en turismo y habla de hotelería y gastronomía, agencias de viaje. En realidad el turismo genera crecimiento y empleo para muchas actividades, no solo las que están directamente relacionadas, sino también hay muchas actividades que están indirectamente, como el comercio mayorista, comercio minorista, los servicios financieros, el transporte a larga distancia o corta distancia. Después, la gente que se prepara para el verano hace infraestructura, eso afecta a la construcción. Todos sabemos el empleo que genera la construcción. En realidad, nuestra actividad es una actividad transversal que realmente genera mucho crecimiento y empleo en muchas actividades, y eso afecta a la ciudad.
Y el que vive en Mar del Plata conoce cuando uno tiene un buen verano o un mal verano, cómo se nota durante el invierno. Y como decía Palena, hay algunos sectores que realmente van a acusar un impacto muy negativo a esta decisión anunciada durante la semana. Y esto es bueno puntualizarlo porque tiene la intención de alguna manera de aclarar esta sensación equivocada que tienen muchos cuando analizan esta medida, bueno, manifestando que la extensión del calendario de feriados nacionales durante todo el año, esos fines de semana largo que se han venido reproduciendo, especialmente en los últimos 2 o 3 años, de alguna manera compensan estas temporadas más cortas que se generan por el inicio temprano de clases. Y la verdad es que si uno hace números y mira la situación de comercios o empresas como los balnearios, los parques acuáticos, incluso algunos hoteles, como decía Palena, que trabajan básicamente o exclusivamente en la temporada de verano, allí uno se encuentra con que no hay compensación posible porque solo la temporada de verano sirve para de alguna manera generar esa facturación que permite crear empleo y generar actividad económica aquí en la ciudad de Mar del Plata. En el segundo tramo de la charla, Eduardo Palena nos cuenta qué impacto tuvo esto para el sector el año pasado, cuando, le reitero, ya se había decidido un inicio temprano de clases de manera similar al que se ha anunciado durante esta semana, y nos da algunos detalles de lo que puede ser esta marcha que se viene trabajando desde distintos sectores empresariales y gremiales de la ciudad de Mar del Plata para manifestar el descontento ante esta medida anunciada en los últimos días. Afectó muchísimo porque el tema, uno habla del 26 de febrero, pero en realidad si empieza el 26 de febrero la temporada termina el 10 de febrero, porque la gente vuelve 15 días antes para prepararse para los chicos, para los exámenes. Entonces una temporada que termina un 10 de febrero realmente es catastrófico. Para uno que está acostumbrado a una temporada de muchos años, de 90 días, obviamente eso ya no lo pretendemos, pero por lo menos 60 días afecta muchísimo y afecta mucho a la ciudad. Bien. Ahora, Eduardo, se está planteando desde distintos sectores, porque realmente uno lo que observa es una postura unificada de trabajadores, de empresarios, del gobierno municipal, incluso de otras comunas cercanas a la ciudad de Mar del Plata, una oposición unánime a este inicio temprano de clase. ¿Ustedes cómo ven la posibilidad de hacer alguna acción conjunta en las próximas semanas para manifestar este descontento? Realmente nosotros lo que queremos es que entren en razón y que entiendan que estamos hablando de algo muy coherente. Como te decía, no estamos en contra de la educación. Nuestra máxima era empezar el 10 de marzo, pero suponete que empecemos el 5 de marzo. Estamos hablando de una semana que realmente son 3 días de clase, porque el lunes y martes ya es feriado de carnavales. Entonces, por 3 días nos afecta muchísimo. Yo creo que la gente tenemos que tener un diálogo y entendernos. La idea es, más que nada, hacer una marcha, pero más que no protestas, sino sensibilizar a la gente, para que se dé cuenta la ciudad lo que nos afecta a todos. A ver si la gente que toma estas decisiones lo ve, porque no nos afecta solo a nosotros, afecta a toda la costa y hay destinos que están mucho más perjudicados que nosotros. Vos tomás Pinamar, Villa Gesell, que trabajan mucho más fuerte en el verano que durante el año. Eso es mucho peor. Obviamente toda esa gente nos apoya. Ayer, hoy y siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Los esperamos en Mar del Plata Bursátil Sociedad de Bolsa, Sociedad Anónima, para asesorarlos en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes de 11 a 17:30 en Corrientes 1723, primer piso. Teléfono 561-6000, www.ndpbursátil.com.ar. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Café en saquitos Cabrales, práctico y económico. Cabrales significa buen café.
2 de hidrógeno, 1 de oxígeno y mucho de nosotros. Esto es Obras Sanitarias Municipio de General Pueyrredón. Inversión en obras y trabajo permanente para una calidad de vida cada día mejor. Logramos que el municipio goce del 95% en agua potable y cloacas. Esto es Obras Sanitarias para vos. Y tu cumplimiento lo hace posible. 12 y 26 de noviembre, primer y segundo vencimiento, inmuebles ubicados al norte de Avenida Colón. Obras Sanitarias, Municipio de General Pueyrredón. Jauregui Berry, Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Administración de Aseo, Administración de Propiedades, Almirante Brown 2326. Y en este tramo de Mercados y Empresas cambiamos de tema para hablar de lo que ha sido a lo largo de la semana la inauguración de las nuevas oficinas del Centro Científico Tecnológico del CONICET aquí en la ciudad de Mar del Plata. Durante la inauguración de estas nuevas oficinas en la calle Moreno 3527 tuvimos oportunidad de conversar con el director del Centro Científico Tecnológico Mar del Plata, el doctor Gustavo D'Aleo. Cuando se creó el Centro Científico Tecnológico Mar del Plata, que fue por alrededor de 2006-2007, eran 3 agentes, nada más, los que trabajaban acá en el Centro Científico Tecnológico, y a partir de ahí se fue incrementando mucho la complejidad y el nivel de las tareas que tiene que realizar el Centro Científico Tecnológico, que surge a partir de una voluntad del CONICET de descentralizar administrativa e institucionalmente a la institución. Y eso ha llevado a que el número de personal se tuvo que ir incrementando paulatinamente. Ahora han llegado a ser 12 agentes y no había posibilidad de trabajar razonablemente bien en la otra sede. Por ese motivo, después de un largo tiempo de exploración, nos decidimos por este lugar donde ahora la gente trabaja adecuadamente, y la inauguración fue un buen motivo para difundir las actividades del CCT, del CONICET en general en Mar del Plata. Yo destaqué en unas brevísimas palabras que dije la coincidencia que hubo entre la creación del CCT Mar del Plata y la firma de convenio con la universidad. Eso hace que las dos instituciones se han potenciado mucho en sus actividades. De hecho, de las 6 unidades ejecutoras que tiene este CCT, bajo su responsabilidad, 4 son de doble dependencia con la universidad. Y el número de agentes del CONICET en Mar del Plata ya pasa a los 800, es decir, es una cantidad muy importante de recursos humanos calificados, más o menos mitad y mitad entre investigadores y becarios. Y también hay personal de apoyo, que no lo quiero olvidar en su responsabilidad y en la importancia de su tarea. Bien, este trabajo conjunto que realiza el CONICET con la universidad, obviamente lo que tiene que ver con investigaciones científicas y técnicas aquí en nuestro medio, por supuesto que toma más relevancia en la medida que pueden llegar al sector productivo de Mar del Plata y de la región. Así que en el segundo tramo de la nota con el doctor D'Aleo conversamos justamente sobre este tema, de qué manera hoy se trabaja en la vinculación entre sector público y las investigaciones que se realizan en el ámbito del CONICET y el sector privado de la ciudad de Mar del Plata. Tanto el Ministerio de Ciencia y Técnica, de donde depende el CONICET, como las propias autoridades del CONICET y también de la universidad, están incrementando su interés y la inducción que hacen para que se traslade lo más rápidamente posible los resultados de la investigación al medio productivo. En algunos casos eso es posible, en otros no. Y en otros
requiere un tiempo mayor. Justamente hace muy poco el CONICET elevó si se quiere, la categoría de dependencia de lo que antes era un área de vinculación tecnológica aquí en el CCT a oficina de vinculación tecnológica. Reporta solo al Consejo Directivo del CCT y a la dependencia correspondiente de CONICET Central. El objetivo de esta oficina es precisamente la de acercar la oferta y la demanda que puede haber en el medio productivo. Ya hay bastantes tareas en curso, pero la idea es potenciar el trabajo de esa área, darle todo el apoyo que necesita para, por un lado, que releve la demanda y la haga conocer a los investigadores para que estos puedan evaluar si pueden contribuir o no a esta demanda. Y al revés también, hacer conocer la oferta, qué es lo que hacen los investigadores nucleados en el CCT de Mar del Plata, para que las empresas vean a quién se pueden acercar. Es decir, esto es lo que estaba faltando, porque creo que en una entrevista anterior yo mencionaba la dificultad que los investigadores tenemos para hablar un lenguaje común con la actividad productiva, y la existencia de esta oficina y manejada por gente especializada en el tema va a facilitar seguro mucho la tarea. Y le recordamos entonces la nueva dirección de las oficinas del Centro Científico Tecnológico Mar del Plata, Moreno 3527, en el tercer piso. Allí se reciben, como decía el doctor Gustavo D'Aleo, de alguna manera las inquietudes del sector productivo marplatense, con la intención de alguna manera trabajar conjuntamente con el CONICET, con la universidad, en temas que tienen que ver con distintos aspectos de la investigación científica y técnica que se realizan en estas instituciones públicas. Nosotros vamos ahora a cerrar este bloque de mercados y empresas hablando del concurso Innovar para emprendimientos innovadores. Esto tiene que ver con la tarea del Ministerio de Ciencia, Técnica e Innovación Productiva de la Nación. Y en este sentido, una novedad interesante de las últimas semanas es que 3 estudiantes locales, 3 estudiantes de la Universidad KS, han sido distinguidos en la edición 2013 de estos premios Innovar. Sobre este tema conversamos con uno de los jóvenes premiados, el licenciado Francisco Laterza. Los premios Innovar, como ya se sabe, son entregados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva todos los años, desde el 2005, a proyectos desde ciencias, de tecnología, de diseño gráfico, industrial. Y en particular en este año hubo 3 categorías sobre investigaciones, sobre proyectos innovadores y sobre innovación en la universidad. Ese es el caso del premio de la mención que se me fue entregada a mí. Bien. Hay 3 casos concretamente, ¿no?, de graduados de KS que fueron premiados. Contanos un poco en qué consistieron los desarrollos que justamente se destacaron. Bueno, hubo 2 casos más aparte del mío, como dijiste. Uno de un compañero que se recibió en el mismo año que yo, con su proyecto de tesis de la universidad, su proyecto final, que es un diario. Él es del sur y desarrolló todo el diseño y la estrategia comunicacional para un medio nuevo en su localidad. El otro proyecto, que es también de un ex alumno de la universidad y según tengo entendido es su proyecto final, es un catálogo de tipografías argentinas, que también es un proyecto muy interesante, y en mi caso es un proyecto que aborda la temática del reciclaje y de los recuperadores urbanos en la ciudad, desde la mirada del diseño y cómo integrarlos e incluirlos, ya que es un trabajo y son personas que salen a trabajar todos los días y lo están haciendo desde la informalidad, cómo incluirlos desde el diseño y desde la visualidad, mediante la señalética, mediante campañas publicitarias e informativas, a el trabajo formal.
La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya a la educación superior pública y privada. Desde ahora hay una nueva manera de comunicarse con la municipalidad, el Centro de Atención al Vecino, donde podés informar sobre fallas en luminarias y semáforos y también acceder a otros servicios como la obtención de turnos para tramitar la licencia de conducir y denunciar autos abandonados en la vía pública. Una línea telefónica, una página web y una aplicación para celulares diseñadas para que puedas enviar solicitudes y recibir respuestas en tiempo y forma. Llama gratis al 147 y accede al Centro de Atención al Vecino, Municipalidad de General Pueyrredón. En el Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata forjamos una organización consolidada que busca día a día mantenerse como el principal puerto pesquero del país, generando lazos internacionales que fomentan la exportación, la industria naval y el turismo. Nuestro puerto es un modelo que sigue creciendo. Consorcio Portuario Regional, nuestro mar, nuestro puerto, nuestra ciudad. Grupo Fava, más de 100 años acompañando a la gente. Paseo de compras Fava y tarjeta de crédito Favacard. Jones Tour, García Navarro Ramaglio y compañía. Su casa de cambio. Opere con seguridad, tranquilidad y experiencia. Jones Tour, la solidez de un nombre. EDEA te invita a suscribirte al envío de la factura digital. Recibí tu facturación por correo electrónico. Solicítala desde nuestra página edeaweb.com.ar. Sumate a la factura digital. Más fácil, más rápido, más cómodo, sin cargo y sin demoras. EDEA, también en Internet, cada día más cerca. Asociación de Recursos Humanos de la Argentina, Filial Mar del Plata. Juan Antonio Costantino, abogado, Almirante Brown 2358, Entrepiso, Oficina 3. Bien, y volvemos a cambiar de tema en este tramo de Mercados y Empresas para hablar de propiedad horizontal, como siempre con la colaboración aquí en nuestro programa del doctor Juan Antonio Costantino. Y esta semana para abordar la problemática de las construcciones antirreglamentarias en edificios. Sobre este tema conversamos entonces con el doctor Juan Antonio Costantino para abordar los distintos aspectos legales y técnicos que tienen que ver con la problemática que surge por este tipo de situaciones en la vida consorcial. La vida consorcial, regida por la Ley 13.512, el Reglamento de Propiedad, normativas del Reglamento General de Construcciones de la Municipalidad de General Pueyrredón, aplicable a la vida del consorcio afectado a propiedad horizontal, impone una gran cantidad de restricciones. Por empezar, la disposición del artículo 7 de la ley, que prohíbe, salvo acuerdo unánime de todos los propietarios, hacer una obra nueva que afecte a algún sector común en beneficio de un propietario. La mayor cantidad de situaciones o de consultas que nosotros verificamos en más de 40 años de estar en estos temas es que a veces la gente piensa que porque en el reglamento de propiedad el balcón figura como de propiedad exclusiva de él, o un patio interior figura como que es propiedad de él porque están en los metros cuadrados, tiene derecho a hacer lo que podría hacer en una casa, en una vivienda unifamiliar que no esté afectada a propiedad horizontal. Pero las restricciones en este sentido, no importa si el espacio es propiedad privativa o propiedad común. Entonces, ante la primera pregunta, los balcones no pueden cerrarse. ¿Por qué? Porque en el plano de construcción, en el reglamento de propiedad y en el plano de subdivisión, figuran como un espacio semicubierto, o sea, abierto, ¿correcto? Entonces, cuando alguien lo cierra, está transformando algo que era descubierto en cubierto, y eso produce en los hechos un mayor uso y disfrute de ese sector, que tendría que tener como correlato un mayor aumento en el coeficiente de expensas. Además que los cerramientos de los balcones están prohibidos municipalmente, se está alterando la fachada,
la razón de ser de estas prohibiciones es no alterar la esencia constructiva del edificio. Bien. El otro tema que usted plantea, por ejemplo, las cocheras, las verdaderas cocheras, instauradas como unidad funcional, tampoco pueden cerrarse. Esto está prohibido por normativas de seguridad de bomberos, porque si una cochera se cierra perimetralmente con cerramientos ciegos, la gente no puede saber qué es lo que se está depositando allí adentro. Puede haber mercadería inflamable, puede haber mercadería peligrosa, entonces no pueden cerrarse de una manera ciega. La mayor cantidad de construcciones antirreglamentarias que se advierten son cerramientos de balcones y cerramientos de patios en planta baja o balcones terraza, ya sea en el primer piso o en los pisos superiores. En todos los casos, estas situaciones están prohibidas, excepto que exista el consentimiento unánime de todos los propietarios del edificio. Y nos comentaba el doctor Costantino que a pesar de las restricciones que establece el marco normativo en cuanto a efectuar modificaciones de alguna manera de modo unilateral en las unidades que componen un edificio de departamentos, en términos generales el propietario suele avanzar con esas modificaciones, lo que puede llevar incluso a situaciones que terminen en la justicia. Sobre estas cuestiones conversamos con Costantino en el segundo tramo de la charla. Nuestra experiencia de los años que les comenté, yo diría que en el 95% de los casos el propietario hace lo que quiere sin siquiera intentar la vía de pedir la aprobación de una asamblea, aunque esa asamblea en definitiva no sea la unanimidad de los propietarios, pero de alguna manera legitimar su pedido. En nuestra experiencia el propietario va, hace y después que le reclame. Esa es lo que indica la experiencia de todos los días en el 95% de los casos, y después vienen las consecuencias: demanda judicial, obligación de restituir las cosas al estado anterior, destruir lo que ha hecho, etcétera, etcétera, etcétera. El indicado para justamente dar el paso para justamente plantear la irregularidad de una obra, ¿es el administrador, el consorcio propietario? ¿Cómo manejar este tema? Bueno, esa pregunta es muy interesante porque permite diversificar dos aspectos que en una lectura rápida del artículo 15 de la Ley de Propiedad Horizontal podría pasar inadvertida, y es muy importante. Y esto está, digamos, relacionado con doctrina y jurisprudencia que establecen en forma pacífica que cuando quien hace el reclamo para la demolición a nivel judicial es el administrador en nombre del consorcio, no es necesario probar que esa construcción ocasiona ningún perjuicio. Simplemente basta demostrar que se violó el reglamento de propiedad. En cambio, si el administrador del consorcio o los propietarios en una asamblea deciden no hacer nada, a lo mejor por razones de amistad con la persona que cometió la infracción, y el que quiere gestionar la acción judicial es un propietario, este propietario que inicia la demanda debe probar qué perjuicio le ocasiona el cerramiento. Entonces, si este propietario vive en el primer piso y el cerramiento se hizo en el 10º, es probable que su demanda sea rechazada porque no puede demostrar ningún perjuicio. En cambio, en esta misma hipótesis, si el que inicia la demanda es el administrador en nombre del consorcio, no importa si se ve de la calle, si no se ve de la vía pública, si es en el contrafrente, si es en el sótano o en un lugar no expuesto a la vía pública. En este caso, si el que reclama es el consorcio, deben restituirse las cosas al estado anterior. Ayer, hoy y siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Café en Saquitos Cabrales.
práctico y económico. Cabrales significa buen café. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Y Argentina va con Favaloro en el medio, tirado un poco a la izquierda. Borges para escribir la historia. Boca y Guerra, de 10, los que te bailan. Quinquela Martín para pintarles la cara. Y de carrilero Fangio y Froilán González por el ida y vuelta. Sobre la derecha, César Peli construyendo paredes. Y para pensar, Mafalda. Abajo, los excombatientes para morder en todas partes. Y de últimos, los que tiraban aceite hirviendo en las invasiones inglesas. Cosa que no nos entren por ningún lado. O sea, 2 líneas de 4, un 2x4 bien a lo Piazzolla. Y de capitán, Piluso. En el banco de suplentes, Cabral, que entra y te salva. Y arriba, Francisco. A este le tengo una fe bárbara. Dirige técnicamente el general Don José de San Martín. Y en la tribuna, los cantitos de María Elena Walsh y las voces de Atahualpa y la Negra Sosa bajo la batuta de Barenboim. Y por supuesto, el aguante de toda nuestra gente. YPF, orgullosos del producto de nuestro suelo. Ramírez Fuente, Propiedades, Almirante Brown 2366. Bien, y pasamos en este tramo del programa a hablar de la situación en el mercado de cambios de la Argentina, un mercado que ha estado en el foco en términos generales de los argentinos y especialmente de los analistas económicos desde, le diría yo, el cierre del año 2011, cuando comienzan los controles cambiarios. A partir de allí se profundizan y bueno, especialmente este tema vuelve a ganar protagonismo durante el corriente año 2013, por lo que es una caída sistemática del nivel de reservas internacionales del Banco Central. Y los datos de octubre, mes que se cerró el último jueves, realmente son muy elocuentes en relación a lo que es la dinámica de las reservas internacionales, porque como usted comienza a ver en pantalla, durante el mes de octubre las reservas continuaron cayendo para cerrar el mes en 33.446 millones de dólares. Con esto, la pérdida de reservas en octubre ascendió a 1.400 millones de dólares. Este es el segundo mes en cuanto a la mayor pérdida de reservas durante el año. Solo septiembre tuvo una mayor pérdida, pero en aquel momento, le recordamos, se pagó un vencimiento de deuda pública importante por unos 1.800 millones de dólares. En octubre, sin ese vencimiento, las reservas cayeron 1.400 millones de dólares. Le reitero, un dato elocuente de lo que es la dinámica descendente de las reservas internacionales del Banco Central. Con esto, la variación de las reservas en el acumulado del año, es decir, desde el 1 de enero del 2013, asciende a una pérdida de 9.844 millones de dólares. Un dato realmente, le diría yo, preocupante desde el punto de vista de lo que es el equilibrio monetario en nuestra economía. Ya la semana pasada le mostrábamos, bueno, de alguna manera lo que es, acompañado de esta dinámica descendente de las reservas, la tendencia ascendente de la circulación monetaria en nuestra economía, lo que obviamente da sustento a esa cotización que usted ve semana a semana del dólar marginal, el dólar blue, en la zona de los 10 pesos. Reservas en caída, pesos en aumento. Obviamente este es un equilibrio que solo tiende a hacer ascender esa cotización del dólar marginal en nuestro mercado de cambios. Pero ¿qué pasó en el mercado cambiario aquí en la ciudad de Mar del Plata en la primera semana después de lo que fue el cierre de las elecciones legislativas? Usted sabe que se esperaba mucho en relación a esta semana, por lo menos había muchas expectativas en términos de cambios, de anuncios. Bueno, para ver qué pasó en estos días, conversamos el último viernes con Oscar Rígano de la firma John Nestor. Bien, es evidente que las expectativas antes de las elecciones eran muchísimas, se especuló desde todo ángulo, pero evidentemente las elecciones pasaron y en el primer día hábil hubo muy poco mercado, pero ya el mercado está totalmente ágil y evidentemente no ha pasado absolutamente nada, más allá de toda la clase de versiones que hubo, de un inmediato desdoblamiento del mercado, inmediatamente al primer día hábil de mercado. Se hablaba de que mucha gente decía que podría llegar a haber un feriado cambiario. Bueno, en definitiva, nada de eso ha sucedido, el mercado está absolutamente normal y el tipo de cambio, devaluándose finamente como lo venía trayendo el Banco Central, sigue en la misma onda, a 1 centavo, 2 centavos por día, donde evidentemente eso acumulado trae, para aquellos que dicen que la divisa se tiene que devaluar, un acumulado de un 25% anual. O sea que en definitiva sepan que el cambio se está devaluando. Bien. Ahora, Oscar, durante la semana
Bueno, surgieron una serie de versiones vinculadas con algunas limitaciones adicionales a los bancos para acceder a dólares, para cancelar las deudas de sus clientes con tarjeta, otras restricciones a las importaciones. Y en este marco, digamos, una de las preguntas que a uno le surgen es, ¿ha habido algún cambio en la operatoria de ustedes en lo que tiene que ver con ayuda familiar, operaciones con inmuebles, de no residentes, venta de dólares a viajeros? ¿Ha cambiado algo de todo esto? No, reitero que no ha habido ningún cambio, más allá de lo que hemos escuchado todos, de un futuro y posible desdoblamiento del tipo de cambio, porque como venimos viendo, Banco Central viene perdiendo reservas día a día, un acumulado bastante importante por mes, y bueno, creemos que la manera de poder que esto frene sería un desdoblamiento del mercado, y desdoblamiento significaría que hay un tipo de cambio para lo que sea la exportación e importación y un tipo de cambio más elevado para todo lo que sea la parte de turismo y ayuda familiar. En cuanto a lo que es turismo, el mecanismo sigue exactamente igual, pidiendo la autorización con el código fiscal de cada uno por la vía que corresponde y por página de AFIP, donde inmediatamente el central autoriza el monto de acuerdo al pedido del cliente por destino y días de viaje y cantidad de familiares, y la ayuda familiar sigue exactamente igual, con una vez por mes a $1.500 por persona y por remitente. Sí, acá hay no un pequeño cambio, pero sí una restricción un poquito más dura en cuanto a aquel que tiene acumulado 2 órdenes en lo que va en el tiempo, serían 2 transferencias de ayuda familiar, una por mes en 2, ya ahora hay que pedirle su manifestación de bienes y que pueda demostrar fehacientemente que tiene la capacidad de ahorro como para que en 2 meses haya podido generar $3.000. Ese es el cambio más sustancial que hay con la ayuda familiar, porque ha habido casos donde evidentemente hubo familias que han girado los últimos 6-7 meses todos los meses, lo que haría un acumulado en 10 meses de $15.000. Me parece bastante lógico que esa familia tenga que demostrar que logra ese equivalente en pesos después de vivir y que su ganancia demuestre que tiene la capacidad para poder enviar lo que bien como dice y se denomina ayuda familiar, ¿no es cierto? Y como comentaba Oscar Rígano, este primer tramo de la charla, hasta el momento muchos rumores, mucha expectativa, pero todavía en ninguna concreción que haya llegado a las casas de cambio. Sí, esta tendencia a la devaluación progresiva del peso, que nuevamente se vuelve a instalar después de lo que ha sido el cierre de las elecciones legislativas. Le diría yo, proceso de suba gradual del dólar oficial en nuestra economía, que decía Rígano, apunta a una devaluación durante el año del 25%, que es un poco lo que se viene viendo, porque en el acumulado desde el 1 de enero el peso se ha devaluado contra el dólar aproximadamente un 20%, y si uno toma los números del mes de octubre, que cerramos el jueves, justamente durante ese mes también el peso cayó 2% contra el dólar, así que la tendencia parece ser la misma con la que hemos vivido los últimos meses en relación a lo que tiene que ver con el cambio entre el peso y el dólar, y así estaría cerrando el año en la visión de la mayoría de los analistas. Ahora, ¿qué está pasando con la moneda extranjera para viajeros? Usted sabe que todo lo que tiene que ver con viajes al exterior continúa con una tendencia creciente. Aquí incluso también había una fuerte expectativa en cuanto a algún anuncio pasadas las elecciones del último domingo, todavía no se ha concretado nada, pero bueno, nos interesó conocer en esta visita que hicimos a Jones Tour cómo está el tema de las autorizaciones para comprar moneda extranjera a la hora de viajar, y en relación a este tema, Rígano nos comentaba lo siguiente. Por el momento, más allá de que puede haber una pequeña disminución en el monto a autorizar, las autorizaciones siguen ágiles, AFIP las sigue validando. No es como antes, que sucedió que en algún momento a partir de las 12 del mediodía, más allá de que tenía el individuo la autorización en mano, a partir de las 12 ya no validaba, se sigue validando y el individuo sigue teniendo la posibilidad del monto que AFIP autoriza comprarlo a tipo de cambio oficial, que está orillando los 5.90 por dólar. Bien, ¿monedas de países limítrofes se siguen consiguiendo bien? Sí, fundamentalmente el real, que es la más solicitada. Últimamente también, con sorpresa, el muy solicitado es el peso chileno, porque evidentemente es un pasaje barato a Chile, ¿no es cierto? Entonces hay mucha gente viajando a Santiago, digo con sorpresa porque no se daba mucho antes, pero se sigue obteniendo toda la moneda necesaria, ya sea en este orden, reales, pesos chilenos, uruguayos, y muy poca cosa de peso boliviano, que se ha dado en algún caso que es muy difícil de obtener el peso boliviano. Pero que al momento
los turistas estén tranquilos porque se sigue generando la autorización muy bien y bueno, creo que en el futuro inmediato, a título personal digo, tendrá que venir algún cambio para que de alguna manera el Banco Central no vea seguir cayendo las reservas como fundamentalmente viene sucediendo, aparejado por lo que era. En este caso, fundamentalmente el mayor rubro que les trae esta baja es los viajes al exterior de los turistas, los cuales a su vez hacen el gasto con las tarjetas de crédito, que obviamente el Estado argentino, ese gasto en el exterior, tiene que girar los dólares a quien corresponda, haciendo el clearing correspondiente a la tarjeta que haya sido usada, ya sea una American Express, una Visa o un Mastercard, porque ese cambio oficial, el Estado argentino tiene que pagar los dólares al exterior, ¿no es cierto? Está claro. Por último, Oscar, una cuestión que me parece importante aclarar a la gente es la compra de moneda extranjera para viajeros. ¿En qué casos es necesario bancarizarla y en qué casos no? Y se puede realizar con efectivo. ¿Cómo está esto? No, para viajeros no hay que bancarizar absolutamente nada. Para viajeros, toda entidad autorizada a operar en cambios puede recibir el efectivo. Esto era cuando recién se inició este tema, que había que bancarizarlo. No hay que bancarizar para el turista. Lo que hay que bancarizar es la ayuda familiar o toda otra clase de envío al exterior que puede ser por bienes y servicios. ¿Qué significa bancarizar? Que la persona que viene a hacer la operación tiene que girar a la entidad autorizada que le va a hacer la operación desde su cuenta, hacer una transferencia a la entidad que hará el giro al exterior. Eso significa bancarizar. Reitero, para aquello que no sea turismo, todo lo que sea de turismo, la persona que quiera hacer la operación y autorizada por AFIP puede ir a la entidad autorizada con efectivo en mano y pagarlo en forma directa al mostrador. La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya a la educación superior pública y privada. En el Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata forjamos una organización consolidada que busca día a día mantenerse como el principal puerto pesquero del país, generando lazos internacionales que fomentan la exportación, la industria naval y el turismo. Nuestro puerto es un modelo que sigue creciendo. Consorcio Portuario Regional, nuestro mar, nuestro puerto, nuestra ciudad. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Jones Tour. García Navarro Ramaglio y compañía. Su casa de cambio. Opere con seguridad, tranquilidad y experiencia. Jones Tour. La solidez de un nombre. Manuel José Lorenzo e Hijos. Administración de Consorcios. Santa Fe 2522. Bien, en este último tramo de Mercados y Empresas vamos a analizar lo ocurrido en la semana bursátil. Para esto entramos ya en comunicación telefónica con Mar del Plata Bursátil. Allí nos recibe Horacio Atkinson. ¿Qué tal, Horacio? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas tardes. Bueno, para hablar de una semana que ha sido distinta a las que hemos tenido, le diría yo, mayoritariamente de junio, porque esta semana la bolsa entró en corrección, ¿no? ¿Qué es lo que se está viendo? Sí, toda esta semana prácticamente hubo una corrección que diríamos esperable, ¿no? Después con la noticia suele ocurrir que hay una toma de ganancias que a veces es saludable, digamos, pero creo que es importante porque el volumen, ha habido una reducción de volumen, es decir, que no hay una fuga masiva del capital invertido en el mercado, ¿no? Sí, sí. Además, si uno lo pone a este movimiento de baja que hemos visto en la semana en perspectiva, es, digamos, como usted decía, tal vez un movimiento saludable, porque si uno analiza un poco lo que ha pasado con el Merval desde junio, allá por el cierre de junio, el Merval hacía piso en la zona de 2.900. A partir de allí llegó a estar algo por encima de 5.700 y estamos cerrando la semana en la zona de 5.100, es decir, estamos bajando solo una pequeña parte de lo que se había subido, ¿no?
Sí, la corrección es mínima respecto a las subas que se venían dando en los últimos meses, ¿no? Sí. Ahora, Horacio, ¿cómo está el panorama en materia de bonos y de tasas de interés? ¿Qué nos puede contar? Bueno, ha habido una suba de las tasas de interés en cheques de pago diferido, cheques garantizados por CGR, que son cheques sin riesgo alguno, están unas tasas alrededor del 22 al 24%, la tasa de caución, que es en plazos menores, ¿no? Indudablemente que son de 7 días, se pueden hacer colocaciones, está alrededor del 22%, ¿no? Ahora hay una noticia importante de apenas un par de horas atrás, en este mediodía del viernes en que estamos grabando Mercados y Empresas, que llega desde Nueva York y que tiene que ver con una decisión de la Cámara de Apelaciones de los Estados Unidos de alguna manera favorecer a la Argentina en lo que es un pedido de los fondos buitre, ¿no? ¿Cómo está afectando esto? ¿Cómo vio la medida, Horacio? Mire, no se ve en el mercado, pero indudablemente es una medida que hasta la que la medida que se dicta es para esperar un poco la resolución de la Suprema Corte de Estados Unidos respecto a la Argentina, ¿no? Es decir, lo que le da aire en plazo prácticamente hasta principios del 2014 para seguir negociando con el tema de los fondos buitre, ¿no? Sí, una medida favorable para el país, en definitiva. Sí. Todo lo que sea evitar un poco la sangría de la fuga de dólares es importante y además permite seguir pagando regularmente a los acreedores que entraron en el canje, ¿no? Seguro. Por último, Horacio, le pido que nos dé algunos datos sobre lo que va a ser el próximo viernes, una charla aquí en la ciudad de Mar del Plata organizada por la Bolsa de Comercio sobre lo que se denomina el Fondo de Innovación Tecnológica. ¿De qué se trata? Bueno, esto es una charla que se realiza conjuntamente con el Grupo Cohen, que es un grupo muy importante de Buenos Aires, que ya tiene aprobado por la CNB un fondo de innovación tecnológica destinado a aquellos emprendedores que quieren hacer en materia lógicamente de tecnología, y que sería importante para Mar del Plata, en razón ahora que hay un predio que destinó al municipio, destinado a hacer laboratorios de tecnología, de informática y todo, ¿no? Y es un fondo que estaría prácticamente cubierto, bueno, se puede hacer aportes o inversiones, pero va a estar cubierto mucho por los grupos aseguradores, ¿no? Dentro de un inciso K que le permite realizar este tipo de inversiones, ¿no? Ahora, esto es importante, Horacio, desde el punto de vista de aquellos emprendimientos tecnológicos que busquen financiamiento, podrían presentarse como candidatos a financiarse en este fondo. ¿Esta es la idea? Sí, es correcto. Ellos tienen que presentar unos proyectos de inversión que se analizarían y indudablemente después el fondo resolverá la viabilidad del mismo y realizarles un aporte para que puedan desarrollar sus actividades, ¿no? Bien. ¿A quiénes va dirigida la invitación para el próximo viernes, Horacio? Sobre todo a los emprendedores en lo que hace a todo lo que sería innovación tecnológica, ¿no? Es decir, sabemos que Mar del Plata tiene un fuerte potencial humano en ese aspecto, ¿no? Es decir, los disertantes son prestigiosos abogados que darían un asesoramiento en lo que hace al aspecto legal, que sería el doctor Manuel Tanoira. Después le acompaña también San Pedro y la CEO Jacqueline Mauré, que es la CEO del Grupo Cohen. Esta charla se va a realizar el viernes que viene en la sede de la Universidad KS o la Barriga Gascón, a partir de las 10 a las 12:30, ¿no? Y después, bueno, en función de alguno que tenga algún interés en hacer alguna reunión de tipo particular, es decir, ellos están dispuestos a recibir proyectos de inversión o consultas o asesoramientos a aquellos que estén interesados en participar de esto. Bien. Gracias, Horacio, entonces por esta comunicación. Dejamos la invitación abierta para aquellos emprendedores del ámbito tecnológico aquí de la ciudad de Mar del Plata para estar presente allí en la Universidad KS el próximo viernes a partir de la hora 10. Gracias por esta comunicación, Horacio, y muy buen fin de semana. No, gracias a vos, Marcelo. Buenas tardes. Adiós. Bien, nosotros vamos a ir cerrando esta nueva emisión de Mercados y Empresas, repasando cómo están quedando las principales series de títulos públicos nacionales en dólares, como cerramos habitualmente nuestra emisión, estos bonos en dólares que se han constituido en los últimos meses como un buen refugio de valor para aquellos que buscan ahorrar y capitalizarse en moneda estadounidense. Y como usted comienza a ver en pantalla, bueno, los dos casos que habitualmente relevamos y que tienen que ver con los bonos de corto plazo, que son los elegidos habitualmente por los inversores minoristas, terminaron la semana en baja, un poco acompañando lo que ha sido la tendencia descendente del mercado de acciones argentino en los últimos días. Esto es algo bastante natural, como decía el escribano Horacio Atkinson, directamente desde Mar del Plata Bursátil, porque habitualmente los mercados, después de una extensa suba, como han tenido los bonos y las acciones, suelen tener retrocesos parciales antes
antes de volver a retomar la tendencia alcista que parece hoy la principal tanto para acciones como para bonos de la Argentina. Como ven en pantalla entonces, el BOE en 2015 está terminando la semana en 8,81, el BONAR 10 en 8,15. Esto lo recuerdo, son valores que tenemos hacia la mitad de la tarde del viernes. Todavía restan 2 o 3 horas para el cierre de la operatoria de la semana, pero la tendencia parece definida en relación a que esta semana ha sido finalmente de bajas en los principales activos argentinos. Con este comentario estamos cerrando, le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con Mercados y Empresas y nos despedimos como hacemos habitualmente hasta el sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.